Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Universo de Inversiones? Aquí estamos finalizando ya la semana y listos para compartirles nuestras experiencias de todo lo que vivimos esta semana y muy en especial una operación que se dio en uno de los días más relevantes que tuvimos. Así es, bueno, yo soy Betillo Y yo soy Soli, y juntos somos Universo Universo Inversiones. Inversiones. Bueno, pues vamos a comenzar con esta operación. Solo rápidamente como contexto, esta fue una semana muy importante, una semana muy movida en el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. Tuvimos varios eventos importantes, pero sobre todo el que siempre uno de los más relevantes es cuando tenemos un anuncio de la Fed, donde pues principalmente se habla de los ajustes que se hacen a las tasas de interés. Como bien sabemos, Jerome Powell, quien es pues realmente la figura más importante en este momento pues en la Fed, es pues como lo hemos antes mencionado, el verdadero influencer de los mercados, ¿no? Porque prácticamente cualquier gesto que él hace, cualquier indicio que él puede dar, que se perciba como positivo o negativo, tiene un impacto impresionante en la bolsa, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, como inversionistas también pues es muy importante mantenernos informados de estos acontecimientos que son los que verdaderamente mueven al mercado, los que pueden generar grandes fluctuaciones en los precios y que si no te estás enterando de lo que está pasando puedes cometer pues diferentes errores como estar entrando en operaciones cuando no sabes que va a venir el anuncio o no darte cuenta de que puedes aprovechar esas oportunidades también. Entonces, bueno, aquí tenemos una operación hecha por Betillo ese día. La verdad es que los días anteriores nos abstuvimos bastante de operar, generamos movimientos o nos entramos a movimientos muy cortos, muy concretos, principalmente en operaciones de scalping, porque sabíamos que tanto ese día por la mañana había información muy relevante que mueve al mercado, que son hablando de los índices de precios, todo lo que tiene que ver con el consumidor, como el mismo miércoles iba a haber este informe, incluso el jueves todavía se dieron datos bien importantes en la economía de Estados Unidos que también mueven al mercado. Entonces estuvimos así como un poco de puntitas, pero la verdad aprovechando los movimientos y pues fue una buena semana. Así es. Bueno, pues vamos directo a la operación y al final pues de esta explicación vamos a hacer más comentarios acerca de justamente estos movimientos tan bruscos que se dan en la Fed. Si te quieres enterar de esto, ve la parte final del video. Si solo te interesa ver la parte de la operación, pues vamos a comenzar. Perfecto, bueno, aquí estamos mostrándoles la pantalla tal como sucedió en ese momento. Grabamos prácticamente una hora a partir de las 2:30. Vamos desde luego a adelantar para irnos directamente al momento en el que fue la entrada y la salida. Lo que les podría decir es que la reunión de la Fed está programada para las 2:30 hora de Nueva York. A partir de ese momento sale Jerome Powell pues a la escena a dar la conferencia. Esto lo vemos en el canal de la Fed, es el canal oficial. Ahí los días que se va a dar el anuncio pone la Fed un link y una publicación de transmisión en vivo. Esa es precisamente la transmisión que vemos. Y bueno, pues inclusive podemos notar que minutos antes de que empezara de que siquiera saliera Jerome Powell a hablar, ya empezábamos a ver indicios bajistas en QQQ y en SPY. Algo importante es, en los días de la Fed, la estrategia de operativa, si es que lo quieres tomar, es una estrategia de scalping, porque es una estrategia que se va a dar prácticamente en minutos. No son estrategias de operar a mediano ni a largo plazo, es una estrategia pura de scalping y esto hay que entenderlo. Por lo tanto, las temporalidades en las que revisamos las gráficas son 5 minutos, 15 minutos,
Y bueno, en ocasiones 1 minuto para determinar el momento de entrada, pero 5 y 15 minutos es realmente la manera de operar. Bueno, comenzó a hablar Jerome Powell. Su discurso en tiempo real fue conservador. El anuncio como tal que se dio es que no se iban a mover las tasas de interés. Lo que podemos ver aquí es lateralidad total, tanto en QQQ como en SPY. Estábamos monitoreando al mismo tiempo una de las compañías tecnológicas que pues de hecho es la que más peso tiene en Nasdaq, en QQQ, que es Nvidia. ¿Por qué la estábamos monitoreando? Bueno, porque en parte el movimiento que pudiera hacer Nvidia pues iba a contribuir al movimiento global de QQQ. Por otra parte estábamos viendo la suma del top 10 de las compañías tecnológicas de QQQ. Eso lo vemos aquí abajo del lado derecho. Y bueno, lo que hicimos aquí fue sumar ese top 10. Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Google, Costco, Tesla, etcétera, ¿no? Estas compañías que en conjunto, algo que nos permite hacer Thinkorswim, pues es sumar ciertas compañías. Lo que hace es una especie como de promedio de cómo se están comportando estas. Es importante porque el bloque de las tecnológicas, una vez que se mueve en consonancia o está su movimiento bien coordinado, pues eso directamente nos da una mejor entrada, particularmente en QQQ. Lo mismo en SPY, pero más aún en QQQ. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo se empezaba a dar el movimiento. En este punto vemos volatilidades cerradas y una intención de comenzarlas a abrir. ¿Soli? Algo importante también ahorita lo mencionabas con los índices, o sea, es estar monitoreando que los índices se estén alineando y también el bloque de las compañías más relevantes se estén alineando para tener mucho mayor certeza de entrar. Como dijimos, es una operación de scalping, hay que ser bien precisos, es como hacer una cirugía así muy, muy, muy exacta, entrar y salir en el momento que deba ser. Bueno, y como vieron esa vela en particular, esa que empezó a abrir volatilidad en QQQ y SPY, en cuestión de segundos se regresó y cerró la volatilidad. Si vieron hace unos segundos en la pantalla, yo preparé la entrada en un put. Aquí lo que estábamos pensando que era más probable que sucediera era una bajada, porque otra situación importante a mencionar es que justamente el día anterior habíamos llegado a nuevos máximos históricos en QQQ y en SPY. Al estar en máximos históricos, bueno, pues tenemos más camino que recorrer hacia la corrección que hacia continuar subiendo. Y de hecho, si continúa subiendo el precio, la desventaja aquí es que no tenemos referencias. Y si bien podemos utilizar herramientas de pronóstico, bueno, no necesariamente tenemos claro cuál es el punto al que van a llegar. Entonces yo tenía aquí preparada la entrada hacia la baja, pero como pueden ver, no había realmente confirmación. Estamos viendo velas con muchas mechas. Muy lateral, sí. Laterales los indicadores de Bollinger, las bandas de Bollinger, pero muchas mechas en las velas, ¿no? Lo mismo en QQQ que en SPY, que en el bloque de las tecnológicas, que está totalmente lateral sin volatilidad, y eso es algo importante a considerar. Bueno, a partir de este momento voy a adelantar el video porque realmente así se suscitó toda la sesión. Empezó la sección de preguntas que le hacen a Jerome Powell. En ese momento muchas veces se empieza a mover más el mercado porque hay preguntas que lo meten en apuros y que si él dice algo que, como ya decíamos, se percibe de cierta manera positiva o negativa, empiezan las fluctuaciones. Estuvimos atentos a las preguntas. Jerome Powell tiene un excelente manejo, obviamente, de la audiencia, por eso está donde está, y se mantuvo totalmente flat. Logró controlar muy bien el discurso, defender la postura de la Fed de mantener tasas, y bueno, pues vamos a avanzar a partir de aquí el video. Estamos en el minuto 6, me voy a ir hasta el minuto 42, digamos 42 minutos después de que ya había empezado la sesión. Aquí QQQ y SPY empezaron a superar los niveles de pre-market hacia la alza.
Ya decíamos, estábamos esperando que bajaran, pero aquí hay que bailar con el mercado. Empezaron a superar un nivel que teníamos aquí identificado como máximo de pre-market, y en ese momento se marca el máximo histórico nuevo de la sesión. Lo que hice en este momento, lo estamos viendo, es que ya viendo la gráfica empecé más bien a preparar el call. Como pueden ver, esto fue en tiempo real, entonces voy y vengo para asegurar. Yo ya lo tenía aquí preparado, ya estaba yo listo, ya sabía lo que iba a hacer, y aquí la cuestión es, una vez que ya se supera esta vela y confirma por encima de ese nivel, la entrada ya se tiene que ejecutar pues sin pensarla, porque los movimientos son muy rápidos, el análisis está hecho desde antes y ya tienes claro qué es lo que vas a hacer. Bueno, lo importante a mencionarles de la estrategia que estamos utilizando aquí es la de toma de ganancias escalonadas. Estamos utilizando una orden que en Thinkorswim se llama First Triggers Three Ocos. Tenemos la funcionalidad de que una vez que compramos vamos a disparar órdenes combinadas. En este caso la primera orden es la de compra y estamos disparando 3 órdenes combinadas. La manera de separar o de dividir esta toma de ganancias va más o menos el 60% de la posición, va por un 15% de rentabilidad. Luego el 20% restante va por 30% y el último 20% de la posición va por 100% de la posición. Los niveles de stop o de salida son menos 10% para el primer nivel y menos 20% para los siguientes 20 niveles. Es una estrategia relativamente conservadora y por eso estamos viendo aquí los distintos niveles funcionando. Sí, y algo importante también es que, o sea, algo que se hace desde que estás entrando a la posición es saber precisamente en qué punto entras, hasta dónde puede llegar el movimiento en el precio y también en dónde sales si el movimiento se va en tu contra, ¿no? Aquí está muy claro en dónde al regresarse el precio, pues ya estaríamos pasando niveles que no son convenientes para continuar en esta subida, hablando de que entramos en un call. Entonces, eso es bien relevante hacer desde el principio, desde que entras a la operación. Antes de entrar ya haber definido cuál va a ser ese movimiento, tanto hacia tu favor como en contra, y tal cual programar las órdenes. Aquí ya se están aprovechando estas herramientas automáticas para dejar todo programado y pues un poquito también descansar tú de estar generando esos movimientos y esas órdenes en el momento en el que se está dando la operación, porque ahí es donde más nerviosos nos tendemos a poner, donde no sabemos qué hacer, si el mercado pueda seguir subiendo, si empiece a bajar y si debamos salir. O sea, cuando tomas la decisión antes de entrar, es mucho más fácil contener tu emocionalidad, es mucho más fácil permitir simplemente que el mercado haga su trabajo y que si por alguna causa el mercado se está regresando, pues salgas en el punto en el que ya decidiste que ahí ya el precio ya no está yendo a tu favor. Gracias, Oli. Bueno, otra cosa importante que fue parte de la confirmación de esta entrada es que el bloque que vemos abajo a la derecha del top 10 de las tecnológicas durante todo el discurso de Powell estuvo lateral y en este momento es donde realmente ya empezó a abrir la volatilidad. Entonces es un movimiento orquestado. Tenemos a SPY haciendo lo mismo, a QQQ haciendo lo mismo y al bloque top 10 de las tecnológicas haciendo lo mismo. Entonces ese es un movimiento que ya nos da varias confirmaciones. Y algo importante que olvidé mencionarles es que este movimiento empezó cuando Jerome Powell se bajó del estrado. Bueno, aquí tenemos la primera ejecución, fue el primer 15%, el 60% de nuestra operación se cerró con 15% de rentabilidad. Les quería comentar que cuando Jerome Powell terminó de hablar y no hubo confirmaciones, yo ya estaba a punto de cerrar la sesión, ya no había habido entradas para mí. Fueron 42 minutos de estar súper atento, de no ver confirmación y de decir, bueno, pues no hubo nada en este día. Pero en cuanto se fue y se cerró la puerta, empezó el movimiento, ¿no? Entonces, particularmente esto sucedió en ese momento. Bueno, lo siguiente que estamos viendo aquí es, ya tengo una rentabilidad del 20%. Recordemos que el segundo bloque va por 30%.
Algo que ya podemos empezar a hacer aquí es asegurar esa rentabilidad, subiendo los stops que estaban en menos 20% a un nivel más neutral o incluso a un nivel ya de ganancia. Eso es justo lo que hice aquí. Quise asegurar esa rentabilidad que ya estaba en el 19%. Ya no tenía sentido permitir un menos 20%. Entonces subí los dos stops. En este momento, como dice Soli, estás tranquilo, pase lo que pase, solo puedes ganar. No vas a tener una sorpresa desagradable. En este tipo de movimientos, sobre todo en días de la Fed, así como ahorita empieza a subir, de pronto se puede venir todo en la contra de un momento a otro, porque estamos tratando con noticias, con movimientos mucha volatilidad. De mucha volatilidad, movimientos irracionales también, y realmente te tienes que proteger todavía más que en una operación normal, ¿no? Entonces, bueno, aquí al final esta operación de call empieza ya a retroceder en algún momento y vamos a ver cómo la operación se va a cerrar en los stops alrededor de 15 o 20%. Vamos a dejar correr aquí el video para ver lo que estuvo sucediendo. Sube todavía un poco más, 25% de rentabilidad, es lo que estamos aquí viendo. Yo estoy manteniendo el stop, el siguiente nivel recordemos que es 30%. Siguió avanzando, entonces, ya llegó ahí al 30%, estaba creo que al 35%, porque ahí ya llegó al 30%. Se empieza a devolver muy rápido y me parece que se va a cerrar aquí en este stop. Entonces, tanto le damos espacio a la operación para que haya el movimiento, para que continúe, como también vamos cercando ese recorrido que ya hizo el precio para asegurar las ganancias precisamente. Si ya tienes ganancias, pues asegúralas y no dejes que si el precio retrocede por pensar que va a llegar súper arriba, pues no te lleves eso que ya tenías ganado. Correcto. Entonces aquí se cerró positivo este segundo y tercer bloque en 15% y en 10%. Obviamente uno busca maximizar esa ganancia, pero en este caso fíjense lo que empezó a suceder, una corrección bien fuerte en donde si no estás protegido y si además tienes la posición completa abierta, de tener una rentabilidad de 30%, que es a donde llegó, empiezas en cuestión de segundos a estar en negativo y esto empieza a generar muchas emociones pues ya de presión, ya de miedo, y empiezas a tomar decisiones equivocadas. Entonces aquí no pasó nada, ganamos en esta operación, ahora viene una corrección. Me quedé aquí observando el desarrollo de la operación y esta vela en cuestión de minutos, vemos las temporalidades de 5 minutos, vean la bajada tan fuerte que empezó a hacer. Mientras lo estoy describiendo, borra 1, 2, casi 3 velas de subida. Empieza a resistir, bueno, SPY empieza a tener un poco de resistencia en medias móviles, pero si empieza a tener un poquito de resistencia, QQQ está más lejos, pero se está acercando. Aquí estábamos observando qué podía pasar, ¿no? Realmente es cuestión de observarla, ¿no? Siguen bajando con muchísima potencia. Aquí, ojo, ¿no? Tú puedes en ese momento, como le decimos, operar al velazo y decir, pues ahora está bajando y ahora me subo, ¿no? Y así sí, como viene, de pronto se te puede regresar. ¿Qué empecé a hacer aquí? A preparar una segunda entrada hipotética para la bajada. Y solamente es prepararla, es comenzar a ver los precios de los strikes. Aquí estaba comprando, o más bien preparando la entrada para un strike in the money. Como pueden ver, ya voy a tener aquí lista mi plantilla. Está decidido desde antes cuál es la plantilla que voy a utilizar. En este caso es exactamente la misma fórmula de toma de ganancia por niveles. Y simplemente la tengo ahí preparada. No estoy entrando todavía. Si vemos la hora aquí, justamente en este momento corta ya la vela y es una vela que confirma la recesión porque borró varias velas de subida. Rompe todas. Sí. Y rompe las medias móviles. Es importante quedarse observando un momento para ver si no va a ser una corrección y va a subir.
Vemos la potencia con la que viene la vela y nuevamente estamos operando el día de la Fed, ¿no? Entonces aquí con esa potencia y con esa volatilidad vamos a entrar ya nuevamente con el gatillo listo. Ingresamos y entonces estamos ya dentro de la operación. El primer 60% de los contratos, lo podemos ver aquí, se encuentra relativamente cerca. En este momento tenemos un menos 4% en ese retroceso, menos 1, o sea, vemos que los brincos son demasiado fuertes. De 1 se fue a 7%, 8% y se va a acercar, como vemos aquí, al 15% de una manera muy rápida. Ya toca ese primer nivel, ya nos llevamos ahora a ese 15% en la operación de bajada y mantenemos los siguientes niveles que son 35 y 100%. Se sigue desarrollando la operación, es una vela de potencia, una vela con mucha volatilidad fulminante, pero que viene en la dirección justo de esta bajada. Ya tenemos aquí una rentabilidad de 16%, se sigue moviendo la operación, son prácticamente segundos o pocos minutos para que estos movimientos se den y aquí empieza un retroceso, ¿no? Estamos en neutral en ese momento, vamos a mantener los stops como estaban desde el principio en menos 20%, porque inclusive miren, de más 18 llegamos a menos 10, o sea, esa es la volatilidad tan fuerte que tenemos. Para QQQ hemos determinado que un menos 20% es un espacio adecuado, menos que eso la verdad es que no se le da espacio y más que eso es ya también peligroso, ¿no? Es una operación que se puede ir en contra y es una operación perdedora. Bueno, aquí se acercó muchísimo al stop, casi lo tocó. Aquí la cuestión es disciplina, no se mueve el stop, no se mueve la decisión tomada al principio, se mantiene y en cuestión de segundos ya vamos en más 20%. Entonces permitimos el desarrollo de la operación. Ahí ya está cerca de tocarla, está a 22.17. Bueno, ahí viene ya pronto a tocarla. Es spoiler alert porque eso fue lo que sucedió en la operación. Ahí viene. Y la verdad es que sí, la primera vela es muy es muy contundente, ¿no? Porque es estas velas a las que le llamamos envolventes y justamente cubrió el recorrido hacia arriba de 4 velas completas. Entonces, la verdad es que ahí ya no necesitas esperar más. Sin embargo, sí estaban ahí muy bien puestos tanto los límites como los stops, porque ya estamos viendo medias móviles abajo que pueden generar resistencia. Entonces, tú puedes seguir recorriendo el stop y persiguiendo al precio, pero siempre con esa prevención de que se puede regresar en cualquier momento y pues tienes que estar listo para que la venta se ejecute de inmediato en el momento en el que ese recorrido ya lo veas de regreso, ¿no? Hay mucha volatilidad en estos momentos en el mercado. Bueno, como vimos, llegó hasta un 65%. Estamos buscando el 100%. Y bueno, esto es parte justo de tener afinadas las estrategias, ¿no? Ahí nuevamente está en 56%. Pero aquí sí ya subí el stop a un nivel en positivo, pero dando el espacio de movimiento. Lo subí a algo así como un 30% de rentabilidad si es que se regresaba. Pero habiendo cerrado ya el 80% de la posición en positivo, te permite aguantar más la rentabilidad, ¿no? 65%, 61% está excelente, inclusive ahí está tocando ya una media móvil en 5 minutos, la media móvil de 100 periodos. Viendo la operación en retrospectiva, ese pudo haber sido también un buen punto de salida, porque lo que hizo a continuación fue regresarse y va a tocar el stop y ahí se va a cerrar, ¿no? Entonces no obtuvimos ese 100%, pudimos haber obtenido el 50%, que es donde estaba la media móvil de 100%, y bueno, pues eso también queda como aprendizaje, ¿no? Muchas veces sucede esto, se toca un nivel y hay retroceso. No sabemos qué va a pasar, a veces el movimiento sigue,
¿no? De hecho es lo que está pasando aquí, fue simplemente un retroceso y todavía avanzó un poco más, pero bueno, ahí sobre todo es una operación cerrada con seguridad y sin ninguna sorpresa. Así que bueno, esto fue el desarrollo de la operación y ahora sí, pues vamos a platicar en esta siguiente parte acerca de justamente estrategias, cuestiones que suceden en la Fed, cómo estar atentos al calendario económico. Así es que si te interesa aprender un poco más acerca de eso, pásate a la siguiente parte del video. Bien, y con esto pues cerramos ya, hacemos unas conclusiones. Creo que mencionamos la mayor parte de lo que es importante durante el video. Pero bueno, solamente recordar, esta es una operación de scalping que se hace en los días donde hay noticias tan importantes como lo es la noticia de la Fed, donde se anuncia la política monetaria de Estados Unidos, que bueno, tiene un impacto en toda la economía. Realmente decidimos operar específicamente los índices porque son los que tienen el mayor movimiento. Como sabemos, engloban a las compañías más importantes y dejamos de ver otro tipo de compañías que, si bien todo el mercado se está moviendo, pues es mucho más efectivo centrar tu atención en algo, en este caso en SPY o en QQQ, cualquiera de los dos, y de esa manera pues no estás distraído, ¿no? En alguna otra de las sesiones de la Fed hemos prestado atención, por ejemplo, a las compañías chinas. Hemos notado que esas son un poquito ajenas a los movimientos. Hemos probado también enfocarnos en, no sé, alguna de las tecnológicas. Al final, quien tiene la mayor parte del movimiento son los ETFs y es ahí donde operamos las opciones. Típicamente hacemos solamente entradas en call o en put. En este caso fue también un caso a lo mejor atípico donde hubo dos movimientos fuertes que se pudieron aprovechar. La fecha de expiración, esto no lo mencionamos antes, pero la fecha de expiración es del mismo día, ¿no? Nuevamente es una operativa intradía de scalping, no tiene caso buscar una fecha de expiración más amplia que eso. Y si bien esta no es la manera en la que operamos en el día a día, es una estrategia específica que se puede aprovechar en estos momentos de noticia. Bueno, pues esperamos que esta experiencia y esta explicación te sea de utilidad, que te puedas identificar con aquellas cosas que pueden ser útiles y que tú puedes implementar, y también identificar aquellas que definitivamente no van contigo para crear tu propia personalidad como inversionista. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.